Bienvenidas y bienvenidos al programa de capacitación del Máster de Crédito, Cartera y Cobranza. En esta lección trabajaremos un caso completo de cobranza prejurídica y jurídica, con decisiones, evidencias, negociación y control de resultados. Nuestro caso conductor será el de Andina Equipos, una empresa que comercializa equipos industriales a crédito, y Metalúrgica Delta, un cliente empresarial que pasó de tener un comportamiento estable a presentar una mora relevante. A lo largo de la sesión veremos cómo diagnosticar la obligación, cómo diseñar una gestión prejurídica con método, en qué momento conviene escalar a jurídica, cómo construir un expediente sólido y qué alternativas permiten recuperar valor sin destruir la relación comercial. La idea central es que cobrar no significa solamente insistir en un pago. Cobrar bien significa tomar decisiones proporcionales, documentadas y medibles, protegiendo al mismo tiempo la caja, la evidencia, la garantía y la reputación de la organización. Al finalizar, usted podrá trasladar esta metodología a un caso real de su portafolio. Antes de iniciar cualquier contacto, debemos entender exactamente cuál es la exposición. En el caso de Metalúrgica Delta, el saldo de capital asciende a 286 millones de pesos. A esto se suman 9.400.000 pesos de intereses corrientes y 4.800.000 pesos de intereses de mora calculados a la fecha del análisis. Existen 3 facturas vencidas, con una antigüedad que oscila entre 75 y 128 días. La obligación está respaldada por un pagaré y por una garantía mobiliaria sobre un equipo de corte, cuya cobertura aproximada equivale al 65% del saldo. El diagnóstico también muestra que el negocio del cliente continúa activo. La presión de caja parece temporal y está relacionada con una disminución de ventas y con una controversia por una entrega parcial. Sin embargo, el gerente financiero posterga decisiones y no entrega un flujo verificable. Por eso clasificamos el caso como de alto riesgo de migración a jurídica, aunque todavía existe una oportunidad razonable de recuperación negociada. Un diagnóstico integral evita 2 errores opuestos: escalar demasiado pronto sin comprender la causa, o esperar tanto que la garantía y la capacidad de pago pierdan valor. La estrategia de cobranza debe depender del perfil del deudor y no únicamente de los días de mora. Para segmentar correctamente, conviene revisar 6 variables: monto expuesto, antigüedad, capacidad de pago, voluntad de pago, calidad de la garantía y causa del incumplimiento. Metalúrgica Delta combina un monto alto, una garantía parcial, una voluntad de pago media y una causa mixta, porque existe tanto presión financiera como una discusión operativa. En este perfil, la mejor estrategia es un contacto ejecutivo y estructurado. Primero se debe validar la controversia con compras, operaciones y comercial. Después, hay que separar la parte no controvertida de la obligación de la parte que el cliente cuestiona. El objetivo no es ganar una discusión, sino convertir la información en una propuesta cobrable. No recomendamos mensajes masivos, amenazas, presión sobre terceros ni descuentos improvisados. Cada contacto debe producir uno de 3 resultados: una evidencia nueva, un compromiso concreto o una decisión de escalamiento. La matriz de voluntad y capacidad de pago ayuda a priorizar. Un cliente con alta voluntad y baja capacidad necesita tiempo y estructura. Un cliente con alta capacidad y baja voluntad necesita control, evidencia y consecuencias claras. Y un cliente con baja voluntad y baja capacidad requiere una estrategia jurídica temprana, porque prolongar la gestión solo aumenta el costo. La fase prejurídica debe tener método, intensidad y trazabilidad. Para este caso, proponemos un plan de 30 días. En los primeros 3 días se concilian saldos, facturas, entregas, impuestos y soportes. Entre los días 4 y 7 se realiza una reunión con el gerente financiero y con el responsable de compras para validar la causa raíz. Entre los días 8 y 12 se presenta una propuesta con pago inicial, calendario y tratamiento de intereses. Entre los días 13 y 18 se envía un requerimiento formal, con lenguaje respetuoso y una advertencia clara de escalamiento. Entre los días 19 y 24, el Comité de Crédito y Cartera define los límites de concesión. Finalmente, entre los días 25 y 30 se formaliza el acuerdo o se realiza el traslado documentado a jurídica. La trazabilidad es decisiva.
Debemos conservar la bitácora de llamadas, los correos, las actas de reunión, las promesas de pago, los soportes de entrega y el cálculo actualizado de la obligación. Una llamada sin registro desaparece de la memoria institucional. Una llamada registrada con fecha, responsable, respuesta y próximo paso se convierte en evidencia para decidir. La prejurídica no es una espera pasiva antes del abogado, es la primera línea de recuperación y de construcción del expediente. En este punto aparece la habilidad central de la negociación: convertir una disputa en una solución cobrable. Metalúrgica Delta acepta la deuda principal, pero cuestiona 18 millones de pesos relacionados con una entrega parcial. La respuesta profesional consiste en separar los hechos no controvertidos de los hechos controvertidos. No debemos congelar todo el saldo por una diferencia específica, ni tampoco ignorar una reclamación que puede ser legítima. La propuesta base es un pago inicial de 80 millones de pesos en 7 días, seguido de 4 cuotas mensuales. El componente discutido se revisa con soportes técnicos y comerciales, sin detener el pago de la parte reconocida. Las concesiones deben ser condicionales. Por ejemplo, se puede considerar una reducción parcial de intereses únicamente si se recibe el abono inicial y se firma el acuerdo. También deben definirse controles: no liberar nuevas líneas, no modificar garantías y no cerrar el caso con promesas verbales. El criterio de éxito no es que el cliente diga que pagará. El criterio de éxito es que exista un acuerdo firmado, que el primer pago ingrese y que la obligación quede reprogramada en el sistema. Cuando una negociación se diseña de esta manera, deja de ser una conversación subjetiva y se convierte en una transacción verificable. La pregunta decisiva es: ¿cuándo una gestión de cartera debe convertirse en un expediente legal? Los principales disparadores son una promesa incumplida, el silencio reiterado, el deterioro de activos, el riesgo de prescripción, una situación de insolvencia, una negativa expresa o una garantía que puede desaparecer. En nuestro caso, el cliente no realiza el pago inicial, no entrega un flujo verificable y anuncia que podría vender el equipo dado en garantía. Frente a estas señales, el comité de cartera, crédito, riesgos, legal y comercial decide escalar. Escalar no significa abandonar la negociación. Significa proteger los derechos de la empresa mientras se mantiene abierta una salida razonable. Antes del traslado, deben responderse 5 preguntas. ¿Qué se puede recuperar? ¿Cuál será el costo? ¿Qué probabilidad existe? ¿Qué riesgos reputacionales o regulatorios aparecen? ¿Y qué alternativa preserva mejor el valor? El principio es sencillo: escalar temprano cuando la evidencia muestra deterioro, no cuando el saldo ya es irrecuperable. Una decisión tardía puede encontrar un activo vendido, una empresa sin liquidez o documentos incompletos. Una decisión oportuna permite conservar opciones, negociar desde una posición informada y evitar que la urgencia jurídica reemplace a la estrategia. Un buen expediente acelera la recuperación porque reduce la incertidumbre. El primer bloque contiene la identificación completa del deudor, sus representantes, domicilios y obligaciones. El segundo reúne el contrato, las órdenes de compra, las facturas, las remisiones, la aceptación del servicio y los estados de cuenta. El tercero incorpora el pagaré, la carta de instrucciones y los documentos de la garantía. El cuarto muestra el historial de la gestión prejurídica, con llamadas, correos, compromisos y respuestas. El quinto documenta la controversia y la respuesta técnica o comercial de la empresa. Finalmente, se agregan los certificados de existencia, los poderes y la trazabilidad de las notificaciones. La matriz de riesgos debe señalar si la obligación es exigible, si el título está completo, si existe riesgo de prescripción, si la cuantía está actualizada y si la garantía es localizable y realizable. En el caso de Metalúrgica Delta, el expediente debe demostrar qué entregas fueron aceptadas y cuáles fueron objetadas. La calidad del expediente no se mide por el número de archivos, sino por la capacidad de responder preguntas críticas sin depender de la memoria de una persona. La documentación ordenada permite que el legal actúe rápido y que la dirección tome decisiones con evidencia. Una vez tomada la decisión, comienza la ruta jurídica. Primero se valida el título y la exigibilidad de la obligación. Después se decide si conviene un requerimiento final o una etapa de conciliación, según el costo, el tiempo y la posibilidad real de acuerdo.
Si no existe una solución viable, se presenta la acción correspondiente y se solicitan medidas cautelares proporcionales. En paralelo, debe protegerse la garantía, verificar su estado, su ubicación, su valor y la posibilidad de realizarla. El seguimiento no termina con la presentación del proceso. Incluye la notificación, la contestación, las excepciones, las audiencias, la liquidación y la aplicación de los pagos. También exige coordinación con tesorería para registrar correctamente cada ingreso, levantar medidas cuando corresponda y cerrar el expediente. La estrategia legal debe alinearse con el valor económico. En algunos casos, recuperar rápido mediante un acuerdo es mejor que prolongar una disputa de bajo retorno. En otros, la falta de cooperación obliga a continuar. La decisión profesional compara recuperación esperada, costo jurídico, deterioro del activo, tiempo y riesgo de insolvencia. El objetivo no es litigar por litigar. El objetivo es maximizar la recuperación neta dentro del marco legal y de las políticas de la organización. El proceso jurídico también puede terminar negociado. La primera alternativa es un acuerdo de pago judicial con reconocimiento del saldo y una cláusula de aceleración si se incumple una cuota. La segunda es una dación en pago o entrega voluntaria del equipo, con avalúo, acta de recibo y verificación de su estado. La tercera es una refinanciación condicionada a un abono relevante y al mantenimiento de las garantías. La cuarta es una venta ordenada del activo por parte del deudor, bajo controles que permitan aplicar el producto de la venta a la obligación. La quinta es continuar el proceso cuando el deudor no coopera o cuando el acuerdo destruiría valor. Para comparar las alternativas, debemos revisar recuperación neta, tiempo, costos legales, riesgo de insolvencia, impacto comercial y certeza de cumplimiento. Una propuesta aparentemente generosa puede ser mala si amplía el plazo, elimina garantías y no tiene fuente de pago. En cambio, un acuerdo con un abono fuerte, respaldo documental y consecuencias claras puede superar a una sentencia incierta. La negociación jurídica funciona cuando conserva la capacidad de ejecución y cuando cada concesión tiene una contraprestación verificable. En el caso, la opción preferida será la que proteja el equipo, produzca liquidez inmediata y mantenga abierta la posibilidad de completar la recuperación. Lo que no se mide, se diluye. El gobierno del caso debe comenzar con indicadores simples y accionables. El primero es la recuperación bruta y la recuperación neta después de honorarios y gastos. El segundo es el número de días desde el primer vencimiento hasta el pago. El tercero es la tasa de promesas cumplidas y la tasa de acuerdos formalizados. El cuarto es la cobertura de la garantía y la variación de valor del activo. El quinto es el costo por peso recuperado y el retorno de la gestión jurídica. El sexto es el porcentaje de expedientes completos al momento del traslado. Para este caso, la fórmula de recuperación neta es pagos recibidos menos costos directos de cobranza menos gastos legales. El comité semanal debe revisar decisiones, responsables, fechas y alertas. Un tablero UTI no solo muestra cuánto se recuperó, también muestra qué está bloqueando la recuperación y qué decisión debe tomarse hoy. Si las promesas se incumplen, el problema no es solamente del cliente. Puede indicar una propuesta mal diseñada, una falta de seguimiento o una ausencia de consecuencias. Los indicadores convierten la cobranza en una disciplina de gestión y permiten comparar carteras, abogados, estrategias y resultados con criterios objetivos. En el cierre didáctico del caso, Metalúrgica Delta firma un acuerdo judicial con un pago inicial de 120 millones de pesos, 4 cuotas mensuales y la entrega voluntaria del equipo como respaldo contingente. La recuperación esperada es del 92% del saldo económico ajustado. La reducción de intereses se autoriza únicamente como contraprestación por cumplimiento. El tiempo objetivo de recuperación es de 75 días desde el traslado a jurídica. Más allá de las cifras, el caso deja 5 lecciones ejecutivas. Primera, documentar desde el primer contacto. Segunda, separar la controversia operativa de la mora reconocida. Tercera, condicionar toda concesión. Cuarta, proteger las garantías antes de que pierdan valor. Quinta, decidir con datos y no con intuiciones. También aparece una señal de alerta que debemos recordar. Una promesa sin fecha, monto,
fuente de pago y consecuencia por incumplimiento es solo una intención. El resultado demuestra que la cobranza prejurídica y la jurídica no son mundos separados. Forman una sola ruta de recuperación, en la que la calidad de la información temprana mejora la negociación y la calidad del expediente mejora la capacidad de ejecución. Para cerrar la lección, llevemos el método a su propia organización. La actividad consiste en diseñar, en equipos, una ruta de 10 acciones para los primeros 30 días de un caso similar. El entregable debe incluir la segmentación del deudor, el guión de contacto, la propuesta de acuerdo, los criterios de escalamiento y un tablero de indicadores. Les propongo discutir 5 preguntas. ¿Qué dato falta para decidir? ¿Qué concesión autorizaría y bajo qué condición? ¿Qué evidencia exigiría al cliente? ¿En qué momento escalaría a jurídica? ¿Y cuál sería el costo máximo que la organización debería aceptar para recuperar el saldo? Una cobranza madura protege la caja, la relación comercial, la evidencia y la reputación. También construye aprendizaje para los siguientes casos. Permite identificar fallas en el crédito original, en la entrega, en la facturación, en la contactabilidad o en el diseño de las garantías. Gracias por acompañar esta lección del programa de capacitación. En el siguiente módulo, profundizaremos en la priorización de cartera, la negociación avanzada y el seguimiento de acuerdos. Le invito a aplicar este método a un caso real y a medir qué cambia cuando cada contacto tiene un propósito, una evidencia y una decisión asociada.